para glorificar a ese Dios. Vivimos para glorificarnos nosotros mismos. El ser humano vive para glorificarse a Él y no a ese Dios. Y por eso una de las cosas por la cual debemos de darle gloria solo a Él es por nuestra salvación. Él nos salvó para su gloria. Mira lo que dice el texto en Efesios capítulo 1, verso del 4 al 6. Efesios capítulo 1, verso del 4 al 6. ¿Lo tiene? Verso 4 dice, capítulo 1 de Efesios, verso 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mira lo que dice el verso 6. ¿Para qué nos salvó? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos salva para su gloria. Dios no nos salvó para que nosotros nos sintamos en su gloria o que nosotros nos vengamos y digamos, Dios me salvó para que yo viva para mi gloria. Dios nos salvó para la gloria de Él, para la alabanza de Él. O sea, en este contexto lo que le quiero decir es que cuando tú eres salvo y Dios nos salvó con alabanza, para alabanza de su gloria, es que Él está diciendo, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, Dios nos salvó para que tú reconocieras el amor de Él en la cruz del Calvario, para alabarlo a Él por lo que hizo por nosotros en ese momento. Eso llevaría a darle la gloria a Dios, la alabanza a Dios y todo lo que somos a Dios. Porque Él nos ha salvado para su gloria. No nos salvó para la gloria que nosotros, nuestra autoexaltación. Nos salva para la gloria, para que le glorifiquemos, para que le amemos, para que vivamos constantemente para Él, para que le exaltemos solamente a Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y quizás una de las cosas que yo debo de entender por qué debo de darle la gloria a Él en mi salvación, es que constantemente, yo lo decíamos ahorita en la mañana enseñando un poco acerca de los atributos de Dios. Una de las cosas más importantes es que cada pecado que nosotros cometemos, Él lo pagó. La justicia de Dios ha sido ejecutada porque Cristo pagó nuestra deuda que nosotros teníamos. No es que Dios diga, porque tú pecas, Él dice, bueno, ya pecó, ya estuvo. No, es que ya ha sido pagado ese pecado delante de Dios. Entonces eso me lleva a pensar, y pensaba yo, ahora que estábamos cantando y alabando al Señor, pensaba yo, ¿cómo es posible que no le dé la gloria a una persona que me ha salvado? ¿Cómo es posible que no le dé la gloria a ese Dios que ha muerto por nosotros, aún no siendo pecador, se hizo pecador por ti y por mí, y murió en la cruz y fue juzgado por el mismo Padre en la cruz? Por ti. ¿Cómo no le vas a dar la gloria a Dios si cuando tú
iba directamente al infierno, porque así lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su misericordia te salvó. Y no te salvó, no nos salvó porque nosotros éramos buenos, es más, quizás éramos peores de los que están allá afuera. Pero Dios en su misericordia te salvó y pagó un precio de sangre en la cruz para que tú seas el único que le des alabanza. ¿Cómo no voy a alabar a ese Dios por eso? ¿Cómo no le voy a dar gracias a ese Dios por eso? ¿Cómo no voy a glorificar a ese Dios? Por eso es que Él nos salva para su gloria, nos salva para que veamos la eterna misericordia de ese Dios. Él nos salva para que veamos su eterna misericordia, para que le glorifiquemos por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero muchas veces olvidamos en nuestra vida esa salvación tan grande que tenemos. Y vivimos autoexaltándonos constantemente cuando lo que somos por la gracia del Señor y no porque nosotros lo merezcamos. Y vivimos autoexaltando y vivimos esas palabras, y yo lo he hecho, y yo pago, y yo tengo, y yo lo hago, cuando sinceramente, queridos hermanos, solo ha sido por la misericordia de Dios. No ha sido nada más que por la misericordia de Dios. Dios en su eterna misericordia nos salvó. No solo no nos podemos creer mejores que los demás, porque Dios es el único que merece toda la gloria, y por eso lo dice el texto, nos escogió antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Dios nos salva para glorificarnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios? Y no dejarme de glorificar a mí mismo. Hoy en día quizás una de las cosas que más me llama la atención es que el hombre todo constantemente se quiere glorificar a él mismo. Yo no estoy en contra de algunas cosas, pero hay cosas que definitivamente glorifican más al hombre que a Dios. Cuando nosotros nos glorificamos a nosotros mismos, cuando Dios nos pide, vivamos para solo su gloria. El cristiano debe vivir solo para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivo para esa gloria de Dios? ¿Cómo empiezo a vivir para esa gloria de Dios? Teniendo como prioridad el vivir solo para Él. Fíjate este texto, quiero que busque Juan. Este sí quiero que lo lea conmigo, porque este texto, Juan capítulo 21, ya al final. Está antes de Hechos, hermano. Alguien puede decir, yo vivo para la gloria de Dios, pero mira lo que dice este texto. Capítulo 21, verso 20. ¿Lo tiene? Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús, si quiero que este venga. No, es el verso 15, perdón, me equivoqué. Es la historia del verso 15. Lo leo de nuevo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta los corderos. Y volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondiendo el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto o cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender, mira lo que dice, con que la muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Glorificamos a Dios cuando hacemos lo que Dios nos mandó hacer para su obra. Cuando hacemos caso omiso de hacer su obra. En este caso y en este contexto, Pedro se había ido a pescar. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Solo puedes imaginarte el contexto de esto? Pedro había ido a pescar después de haber visto al Señor resucitado. Él había ido a ver la tumba, había visto la piedra movida, había visto que las mujeres le habían dicho, ¿por qué buscáis? El ángel había oído que el ángel había dicho, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pedro había estado comiendo con Jesús y de repente Pedro dijo, bueno, aquí como ya se fue, nos vamos a pescar porque hay que comer. Y no solo se fue Pedrito, se fueron 5 más con él. Y cuando viene Jesús y vio a Jesús que estaba, y dice que tuvo pena y se lanzó al mar donde estaba pescando, y luego salió y comió con Jesús. Y Jesús le dice una pregunta, le hizo, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces, y él dice, sí, tú sabes que me amo, que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, apacienta mis ovejas. Pero el verso 18, Jesús le dice una analogía y le dice esto: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Glorificar a Dios con nuestra vida comienza con hacer caso de su mandato sobre tu don. ¿Cuántos de los que están aquí, yo no los conozco, o sí los veo, pero no los conozco personalmente, así íntimamente, pero cuántos de los que estamos hoy aquí esta mañana, Dios nos llamó para servirle y nosotros no hemos hecho caso de eso? Necesitas reformar para la gloria de Dios. Necesitas de dejar de ver y empezar a hacer lo que Pedro le dijo a Jesús. Ahora que ya eres viejo, ahora te va a ceñir otro. Te va a tener que seguirme a mí, porque ahora me toca a mí ser el glorificado. Glorificar a Dios tiene que ver con seguir su mandato. Glorificar a Dios tiene que ver con ejercer lo que Dios le ha mandado a hacer a usted, hermano. Si Dios le dio a usted el don para predicar, predique su palabra. Si Dios le dio el don a usted de evangelizar, evangelice. Si Dios le dio el don a usted de poder cantar y expresar, hágalo. Si Dios le dio el don de poder enseñar, enseñe. Por eso es que Pedro le dice, ¿cómo glorificamos a Dios? Haciendo caso omiso de su palabra. Haciendo caso omiso de lo que Dios le mandó a hacer. Así glorificamos a ese Dios. No lo glorificamos muchas veces con cuánto doy, lo glorificamos con nuestra vida de servicio para Él. Hermanos, muchos de nosotros dejamos de servir hace mucho tiempo. Y hemos de glorificar a Dios de esa manera, glorificándolo en su mandato. Y la misma pregunta que le hace Jesús a Pedro, nos hace a todos nosotros. ¿En realidad quieres glorificarme?
¿Quieres vivir para mi gloria? Pedro, ¿quieres vivir para mi gloria? Hermano o hermana, ¿quieres vivir realmente para la gloria del Señor? Y nosotros le respondiésemos a Él: si quiero vivir para la gloria tuya. Pero entonces el Señor nos da la respuesta y nos dice: entonces haz lo que te mandé quisieras. Deja de hacer lo que estás teniendo prioridades. Haz lo que te mandé a que hicieras. Deja de vivir bajo otras prioridades. Priorízame a mí. Deja de vivir para las prioridades tanto al mundo. Y no estoy diciendo que deje su trabajo. Lo que le estoy diciendo y lo que le estoy explicando es que por primera vez en nuestra vida glorifiquemos a Dios con nuestro servicio. ¡Aleluya! Que glorifiquemos a Dios por nuestro servicio. Glorificamos a Dios realizando su voluntad. ¿Cómo glorifico a Dios? Número uno, con la prioridad de lo que Dios me mandó a hacer. Número dos, glorificando, haciendo y realizando su voluntad. Juan 5:30. Juan 5:30 dice el Evangelio de Juan 5:30. Juan 5:30, ¿lo tiene? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Mira lo que dice. Esto es Jesús diciendo esto. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Glorificamos a Dios haciendo la voluntad del Padre. A mí me han preguntado un montón de veces qué es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer, cumplir o adaptarse a sus mandamientos. Creo que la voluntad de Dios es: glorificamos a Dios cuando hacemos su voluntad y no la nuestra. Y ahí sí tenemos un pequeño problema los seres humanos para glorificar a ese Dios. Porque lastimosamente todos queremos hacer nuestra voluntad. Quiere glorificar a ese Dios, tiene que empezar a hacer su voluntad. Cristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. Fíjate bien, yo siempre digo este ejemplo. Cristo siendo Dios y siendo hombre, cuando vio a los enfermos y Él los sana, no los sana porque Él dijo: yo tengo poder para sanarlos, o sea, yo lo voy a hacer porque yo quiero. Sino que dijo que era por la voluntad de su Padre. O sea, Él al pedir, y lo voy a explicar de esta manera, cuando vio al enfermo o ve al enfermo o hace esos milagros, Cristo primero pregunta: ¿es tu voluntad que yo lo sane o no quieres que lo sane? Entonces, como Él dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre, entonces ese milagro no es bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad del que lo envió. ¿Sabes cómo vivimos nosotros sin glorificar a Dios? Viviendo bajo nuestra propia voluntad. Cuando nosotros vivimos bajo nuestra propia voluntad, no estamos glorificando a Dios. Y tomamos nuestras decisiones de acuerdo a nuestra propia voluntad. Ejecutamos movimientos en nuestra vida de acuerdo a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Y eso no glorifica a Dios. Glorificar a Dios simboliza que yo debo de caminar de acuerdo a su voluntad. Y a veces no nos gusta la voluntad de Dios, o sea, no nos gusta cómo debo de ser en esa voluntad. Yo siempre lo he dicho y siempre lo pongo como ejemplo. A mí me gusta ese versículo donde dice: y la mujer sométase a su marido.
A mí me gusta porque digo yo, ahí la mujer tiene que hacerme caso a mí. Pero después más adelante dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y tratarla, imagina lo que dice, y tratarla como vaso más frágil, así como que fuera de vidrio. Si se cae, se quiebra. A mí no me dan vasos de vidrio en mi casa, hermano, porque yo no soy frágil, o sea, no soy delicado. Pero la Biblia demanda a mí que yo me comporte delicadamente con mi esposa. Y yo puedo venir a decir, es que yo he venido, hermano, yo he servido, yo hago esto, trato de ser una buena persona, pero en tu casa todavía sigue siendo, no te comportas para glorificar a Dios porque no estás haciendo la voluntad de ese Dios. Como vaso más frágil, o sea que cuando ella me habla yo tengo que decirle, hola, ¿cómo estás? Mal va. ¿Sí? No dice que la trate como vaso más frágil, no está diciendo que le diga, ¿y qué queremos? Ajá. Glorificar a Dios tiene que ver con que hacer su voluntad, y su voluntad es apegarme a la Biblia o a los mandamientos. Glorificar a Dios, y debemos de glorificarlo realizando su voluntad. La Biblia me dice a mí que si alguien me pide, dale. La Biblia me dice a mí que si alguien me pega en una mejilla, ¿qué dice? Dale tú a él. No, pon la otra. ¿O no? ¿Eso dice o no? Pon la otra. La Biblia dice que si alguien me ofende, yo tengo que pagarle igual. No, la Biblia dice que yo debo de pagar mal por bien. Que si alguien me hace un mal, yo le haga un bien. No dice mal por mal. La Biblia no dice, hermano, si alguien te hace algo malo, vos también hacele, como la gente lo hizo primero. No dice eso. La Biblia dice, no le vais a nadie nada. ¿Va que sí dice la Biblia en Romanos? No le vais a nadie nada. Y hay cristianos que se esconden de los que les cobran. No me pasé, ya cambié de chip. Es que tengo otro porque este me da más saldo, dice la gente. Glorificar a Dios tiene que ver con hacer su voluntad y vivir bajo esa voluntad. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué debo de hacer para glorificar a Dios y vivir bajo su voluntad? Es que cada acto que haga tiene que ver, tengo que ir a la Escritura y decir, ¿qué dice Dios que debo de hacer en este aspecto? ¿Cómo dice Dios que debo de vivir como familia? ¿Cómo dice Dios que debo de vivir como padre? ¿Cómo dice Dios que debo de ser como hijo? ¿Cómo dice Dios que debo de ser como trabajador? ¿Cómo dice Dios que debo de ser como una persona cristiana? ¿Cómo dice Dios que debo de servirle? ¿Cómo dice Dios que debo de actuar entre los gentiles? Todo eso es hacer la voluntad y glorificar a Dios en todo. O sea que no solo lo glorificamos en un acto, lo glorificamos en varios actos. En su voluntad. Glorificamos a Dios cuando le alabamos. Alabar a Dios es reconocer que todo lo que Dios es, expresarlo. Y Dios quiere que nuestra alabanza brote con amor. Hermanos, lastimosamente nosotros no glorificamos a Dios con nuestra alabanza. Es más, estamos más pendientes del que está cantando de lo que está cantando. Sí. Sí. Se equivocó, no era esa. Glorificar a Dios tiene que ver con expresarle a Él. Hermano, cuando vienes a la iglesia y cantas
Alabanzas al Señor es para glorificar su alabanza, su gloria. Y esa alabanza debe salir con amor y gratitud y con gozo, no por obligación. Cuando alabas a Dios no tiene que ser por obligación. Es más, si estás alabando a Dios por obligación, no lo hagas, hermano. Porque algunos solo hacen la mueca. Pero las canciones allá afuera sí, bien las canta. Hasta llora oyéndolas. Allá hasta llora oyendo, hasta va cantando en el carro uno, o en la costa, hermano. Sí. Pero cuando es de glorificar a Dios con nuestro canto y darle la gloria a Él, no lo hacemos, nos da pena. Nos da pena darle gracias a Dios. Cuando es de cantarle a Él, por eso es que debe de salir y brotar. Cantamos, lloramos, pero alabar a Dios es más que un cántico y una oración. Es un estilo de vida que reconocer como dueño de nuestra vida. Alabar a Dios es reconocer que es dueño de nuestra vida. Esto en realidad convierte más que alabanza. Eso es más que alabanza. Es una adoración a Dios. Es darle un tiempo en cada circunstancia de nuestra vida. Glorificar a Dios es alabarlo. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia, tienes que glorificar a ese Dios. Alábalo con ese cántico. No te fijes quién está delante. Es más, quizás cuando uno está delante, se le olvida también que viene a alabar a Dios. Esto no es con profesionalismo, no existe en la iglesia el profesionalismo. Esto es para alabanza de su gloria. Cuando tú cantas al Señor, debes de hacerlo con el más grande gratitud, reconociendo que Él es Dios. Cuando le decimos quiero entregarte mi sueño, mi voluntad, pero cuando nosotros estamos diciéndole a Dios quiero entregarte mi sueño, no está diciendo que le vas a entregar lo que tú quieres, sino lo que Él quiere que hagas en tu vida. Porque glorificar a Dios es alabarlo, exaltarlo. Por eso la alabanza tiene que ser exaltando sus atributos, exaltando su nombre, alabarle con alegría, con regocijo, dice el Salmo. Hermano, cuando tú vienes a alabar al Señor, olvídate de lo demás. Olvídate que dejaste los frijoles puestos. Olvídate de que qué vamos a comer después que termine esto. Olvídate de todo eso, vienes a alabar y exaltar el nombre de Dios. Glorificamos a Dios con nuestra alabanza. Eso es glorificando a Dios con la alabanza. Glorificamos a Dios cuando somos semejantes a Cristo. Yo no sé, pero en 1 de Pedro 2:21, si quiere vaya conmigo. Primera de Pedro 2:21 dice: Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados. Fuiste llamados para... Ahí quiero hacer un pequeño... Fuiste llamado para ser rico, ahí no dice eso. Fuiste llamado para que viajes por todo el mundo y que cuando te hiciste cristiano todos tus sueños iban a cumplir. No. Fuiste llamado para que Dios te diera el mejor carro que necesites. No fuiste llamado para esto, fuiste llamado para su gloria. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Glorificamos a Dios cuando nosotros seguimos las pisadas de Cristo. ¿Y cuáles son las pisadas de Cristo? Ahí lo dice el texto en su contexto. En 1 de Pedro 2:21. Mira lo que dice el 22. El cual no hizo pecado.
Dios nos llamó para que sigamos viviendo como vivimos. No. Ni se halló engaño en su boca. En quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzgan justamente. Al que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanos. ¿A qué nos llamó el Señor? Vamos al verso 9, de ahí mismo, del 2:9. Estas son las pisadas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo primero que yo le explico es que glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando nos asemejamos a Cristo cada día más, glorificamos a Dios. Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que yo muera para que Él crezca. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. En pocas palabras, entre más crezca en nuestra vida espiritual Cristo, más nos vamos a asemejar a Él y más gloria le vamos a dar a Él. Entre menos nos asemejemos a Cristo, en menos la gloria para Él. Vivir para la gloria de Él es asemejarnos a Cristo. Que nos vivamos nosotros y sigamos las pisadas de Cristo. Que no cometamos, que no seamos, que luchemos contra el pecado, que cuando la gente hable mal de vosotros y nos maldigan, vosotros no digáis nada, que cuando la gente nos juzgue, nosotros no juzguemos de igual manera. Seguir las pisadas de Cristo es hacer bien por mal por bien. Seguir las pisadas de Cristo es que a pesar de que nosotros nos den en diferentes cargas, debemos de rebosar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? El amor con el hermano. ¿O no? Nos asemejamos a Cristo cuando ponemos en evidencia las virtudes de Él en nuestra vida. El amar al hermano. Hermano, ya no critiquen mucho a otros. Ama al hermano. Trata de comprenderlo. Es más, si nosotros nos creemos más espirituales que otros, la Biblia nos tiene un mandato. En Gálatas capítulo 6, ¿qué nos dice? Vosotros que sois espirituales, sobrellevad las cargas de los otros. Si yo le creo que soy un gran espiritual santo, casi llegando, la Biblia me manda que yo sobrelleve sus cargas, hermano. En pocas palabras, si usted se equivoca, la Biblia me dice que lo trate de restaurar, no de hundirlo más. No le voy a decir a usted, hermano, mire, yo me voy a glorificar a Dios siendo una persona así. Glorifico a Dios pareciéndome a Cristo. ¿Y Cristo qué es? Amor en todo su esplendor, dándose el sacrificio por otros. Nos dice que sigamos sus pisadas constantemente, que nos asemejamos a Cristo en todo. Glorifico a Dios cuando yo le doy las gracias por todo a Él. Vivamos para darle la gracia a Él, hermano. Romanos 14:6 dice las palabras. Romanos 14:6 dice: Señor, come porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En pocas palabras, hermano, glorificamos a Dios cuando le damos gracias por todo. Mire, hermano, es bonito darle gracias a Dios cuando todo está bien. ¿Sí? Va, qué bonito. Cuando la mesa está llena. Y el freezer topado, pero algunos a la pared. Eso es darle gracias a Dios, ¿no? Pero algunos no le damos gracias a Dios cuando estamos mal.
Y dice la Biblia que glorificamos a Dios cuando le damos gracias a Dios por todo. Por todo démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo. En vez de estarle preguntando, ¿y por qué a mí, Dios? Démosle gracias a Dios por todo. Hay gente que no le da gracias a Dios por lo que tiene. Tienen cosas y no le dan gracias a Dios, pero tienen cosas más importantes que las cosas materiales. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la salud que tenemos. Démosle gracias a Dios porque nuestros hijos están sanos. Hay gente que pasa constantemente en el hospital, constantemente. Enfermedades raras muchas veces. Démosle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Que no existe ni un salvadoreño que quiera otro mejor trabajo. Pero démosle gracias a Dios por el trabajo. Démosle gracias a Dios por la casa donde estamos. Todos se mojan, pero démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la comida. Démosle gracias a Dios por todo realmente. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha hecho y ha hecho con nosotros hasta este día. Debemos de glorificar a Dios. Démosle gracias a Dios porque aún cuando no tenías nada en tu vida, debes de darle gracias a Dios porque es su soberano propósito hacerlo. Démosle gracias a Dios por todo, por eso que dice el texto, y el que no hace caso del día, por el Señor no lo hace, y el que come para él va, que le dé gracias a Dios por todo. Dice, el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Démosle gracias en una manera de glorificar a Dios. Te doy gracias por este día. Por más cansado y alto que he llegado, déle gracias a Dios. Yo no sé, pero no sé si en su familia están acostumbrados que cuando terminan de comer dicen gracias a Dios, ya comimos. Cuando yo cocino le digo gracias a Dios ya misma. Porque así mismo me hubiera hecho eso. Gracias a Dios que ya comimos. Hermano, no le damos gracias a nada. Dios pensó, a veces hasta, ay, el mismo vamos a comer. Y le damos otra cosa tampoco. Y le damos otra cosa tampoco. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Y vamos para la gloria. Ahora, ¿qué significa o qué podemos disfrutar de la gloria de Dios? Sentirnos plenos. Cuando tú vives para la gloria de Dios, tú te sientes pleno. Dice un corito, la paz que Dios me dio, el mundo no me la da. Y como no me la dio, no me la puede quitar. Te sientes pleno en Dios. ¿Sabe por qué los cristianos no han podido disfrutar de la plenitud de Dios? Como dice el texto en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es una persona plena para usted? ¿Alguna vez se ha sentido pleno usted que diga, estoy satisfecho de todo? Satisfecho. No necesito nada. Ahorita en este momento me siento pleno, contento. No necesito nada más. ¿Sabe que los cristianos no han disfrutado eso? No disfrutamos eso. A mí me preocupa que el cristiano no disfrute la plenitud. Porque cuando el cristiano no disfruta la plenitud, es un cristiano que tiende a ser muy frío. Cuando no disfrutamos la plenitud, entonces disfrutar de la gloria de Dios y darle la gloria de Dios
Él me ofrece plenitud de paz y gozo a mi vida. Se lo digo y se lo digo siempre. ¿Usted quiere sentir paz y gozo en su vida y plenitud? Glorifique a Dios. Deje de glorificarse usted mismo. Dejémonos de glorificar a nosotros mismos y glorifiquemos a Dios. Porque el hombre siempre anda buscando más y más y más y más, porque él quiere sentirse pleno. Las personas que buscan más, ¿por qué cree que las personas constantemente están pensando en cambios? Y que quiero esto, y que si yo tuviera aquello, y si yo tuviera aquello, porque no encuentran paz. Porque cada día ellos no encuentran paz. Y esto es la plenitud. El glorificar a Dios significa estar en plenitud con Él, en paz. Y como cuando estás en plenitud no necesitas nada más. Cuando estás en plenitud no necesitas nada. No hay nada que toque tu vida emocional, no hay nada que toque tu vida espiritual, no hay nada que toque tu vida en cuanto a lo físico. Todo está en paz. Por eso se llama plenitud. Porque no necesitas sentirte bien adquiriendo otra cosa. Porque no necesitas sentirte bien el poder cambiar de estatus o cambiar de cosas, sino que la plenitud de Cristo es glorificarlo a Él para que Él me dé paz. Y por eso por muchos años los creyentes les han dicho por muchos años que somos conformistas. No somos conformistas, sino que nuestra vida debe estar basada en glorificar a ese Dios. No somos personas conformistas, porque antes decía, por eso es que la izquierda decía, la religión es el opio de los pueblos, porque por eso ellos no dicen nada. No es que no somos conformistas, hermano, sino que buscamos una paz más grande de lo que el mundo la puede dar. Mucha gente puede tener muchas cosas en su vida. Y tú puedes conocer a alguien que pueda tener casos, carros, viajes, dinero, puede tener todo lo que puede tener. Y yo le hago la misma pregunta y le digo, pero en realidad te sentís pleno en tu vida. Porque la plenitud que Él ofrece es cuando nosotros lo glorificamos. ¿Por qué cree que hay hermanos y hermanas que viven, y usted lo puede ver por años en una iglesia, hermanos que nosotros le decimos son humildes, ¿va? Y por años en una iglesia sirviendo y haciendo, glorificando a Dios, y nunca le ha hecho falta ni una sola cosa en su vida? Y podemos ver a esos hermanos que nunca, y uno hasta dice, estos hermanos no se pusieron las pilas en la vida, pero los hermanos tienen paz, algo que nosotros a veces no hemos disfrutado. Y no lo vamos a hacer si no glorificamos a Dios. Si nuestra vida no glorifica a ese Dios eterno. Hermano, yo quisiera que esta mañana tú glorificaras a Dios en todo en tu vida. Y que en realidad puedas disfrutar de esa paz que Dios nos da. Y que puedas disfrutar de los frutos que es el hecho de poder glorificar a ese Dios. Necesitamos esa reforma en nuestra vida. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Ya no necesitas vivir para tu propia gloria. Ya no necesitas tu propia autoexaltación. Ya no necesitas eso. Porque Dios nos da plenitud de gozo. ¿De qué sirve, hermano, venir y ser cristiano si yo no puedo disfrutar de esa plenitud de gozo en mi vida? ¿De qué sirve venir a la iglesia y no puedo disfrutar de la plenitud de gozo que solo el Señor nos da? Y si vivimos igual o estamos peor que quizás muchas veces los inconversos, haciendo cosas peores, pero no glorificando al Dios creador de los cielos.
Hermano, glorifica a Dios con tu vida, porque Él te salvó para su gloria y no para nuestra propia gloria. Yo no sé qué clase de evangelio tú lo pudiste haber escuchado antes, pero el evangelio de la Biblia es: glorificamos a Dios por sobre todas las cosas. El evangelio de las Escrituras es un evangelio donde nos manda a glorificarlo a Él y que Él merece toda la exaltación. Dejemos de autoexaltarnos nosotros. Deja de pensar que tú eres bueno y que tú eres excelente por algunas cosas. Dios ha tenido misericordia de ti. Deja de pensar que tú eres el más inteligente. Deja de pensar que tú eres bueno para salir de los problemas. Deja de pensar que tú eres la solución de todos los problemas. Es más, yo creo que eres el engrane de todos los problemas. No la solución de los problemas. Eres el que conecta todos los problemas. Glorifiquemos a Dios porque Él es el único que puede traer plenitud a mi vida. Plenitud cristiana. Hermanos, yo he visto cristianos amargados por todo. ¿Y usted cree que eso es para andar todo el día enojado, hermano? Amargado por todo. No le puede decir nada hasta que se vaya y le baja la bilis, ahí le hablan. Yo tengo un amigo que cuando él llega a la casa dice que nadie le habla. Hasta que se baña y se sienta, ahí le habla a la esposa. Porque hasta ahí ya le bajó la bilis. Algunos así están. Algunos así vivimos y decimos: pero somos cristianos, pero no vives con plenitud de Cristo. Es que no saben del montón de problemas que yo tengo. Es que no vives con plenitud de Cristo. Es que no saben cómo yo soy tan responsable que tengo que ver y eso trae conmigo estrés. Es que no han visto y no han disfrutado de la plenitud de Cristo. Ahora, mi propuesta de reforma es: glorifica a Dios. Y si eso no te trae paz en tu vida, entonces le regalamos otra vez que se vaya, ¿no? Pero glorifica a Dios. Viva glorificando a Dios en todo. Viva glorificando a Dios en todo. Y Él traerá plenitud a nuestra vida. Amén. Vamos a orar, Señor. Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú mereces la gloria y la honra. Tú eres el único que merece toda la gloria y la honra de mi vida, Señor. Señor, que mis hermanos puedan vivir para tu gloria y para tu honra. Que puedan glorificarte, Señor. Que sus vidas sean para glorificarte. Que podamos alabarte para glorificarte. Que podamos vivir bajo tu voluntad para glorificarte. Que pueda darle gracias por lo que tengo para glorificarte, Señor. Que deje de quejarme más. Oro, Señor, por mis hermanos. Que su vida, Señor, te glorifiquen a ti, al único y verdadero Dios de los cielos. Oramos, Señor. Te pedimos que nos lleves en paz y con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.